Sabemos que dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso significa, hermanos, que no tenemos que esperar un día al año para darle gracias a Dios. Y si no es tan serio esto, yo tengo aquí, hermano, muchas gracias, muy amable. Si esto no es tan importante, preguntémonos qué tenemos nosotros que sea mérito nuestro. Entonces, si no es mérito nuestro, ¿es mérito de quién? Es decir, y a él que tiene el mérito hay que darle las gracias, ¿no es cierto? Una conducta agradecida es una conducta que llama la atención. Por lo general no somos agradecidos. Sin embargo, y para un cristiano esa es una carta de presentación muy importante. El cristiano, nosotros deberíamos ser agradecidos ¿cuándo? Siempre. Ok. Y ahora vamos un poco al tema. Esto de influir en los demás. Vamos a leer la cita que está en Gálatas 1:4, que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y entonces, ¿estamos en qué siglo? No, estamos en el siglo malo. No, estamos en el siglo XXI, hermano. ¿Qué pasó? ¿Yo vengo de otro planeta o qué? Y Pablo hablaba del siglo malo allá, en lo que consideramos el siglo I de la era cristiana. Y Pablo llamaba a ese siglo ¿cómo? Malo, ¿verdad? Si viviera hoy, ¿cómo lo llamaría? El chavo del 8 diría, lo llamaría peor. Ahora, la idea de traer la palabra de Dios para pensar en esto de influenciar en otras personas, no pretendo que influenciemos en el siglo XXI. Recién estamos en el primer cuarto del siglo, todavía, en el 24, ¿no? Todavía quedan 75 años más. Y habrá algunos de ustedes que puedan vivir 75 años más, supongo, ¿no? Yo con 74 me conformo. Hermano, ni siquiera pretendo conversar con ustedes para que sean influyentes en el año 25 que empieza en un par de semanas. Me importa que por lo menos piensen en ser influyentes en lo que queda de este diciembre y de influir, aunque sea en una persona. ¿Les parece bien? ¿Es muy grande el reto? Ahora, veamos qué es influir. Influir es hacer que alguien haga o diga algo o piense algo sin tener poder, o sea, sin mandarlo. Tomemos algunos ejemplos que están en este librito. ¿Se conocen este librito? Ok. Ya no se usa ese librito. Yo cuando veo los pastores llegan todos con sus laptops, ¿los han visto? Yo llego con papelito como la de antigua, ¿no? Vean, en la Biblia hay algunos ejemplos de cómo el malo influyó. ¿Le gustaría recordar algunos? ¿Cuál es la imagen que tenemos del maligno? Está aquí también, la podemos leer. Dice, anda como ¿qué? Como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. ¿Ustedes creen que la serpiente llegó como un león rugiente a Eva? Entonces no siempre es un león rugiente. Llegó sutilmente. ¿Y qué le dijo? Ay, que ustedes no pueden comer de los árboles. Y cuando Eva se defendió, dijo, no, de todo, menos de ese. El maligno le dijo, lo que pasa es que si come de ese, ¿qué va a pasar? Vas a ser como dioses. ¿Y qué creen ustedes que pasó con Eva? Se dejó influenciar. Y de entonces Eva es como dioses o como diosas. Hermanos, pero el maligno influenció a Eva, Eva por supuesto con Adán, y se fue para su casa a descansar porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Cierto o no? No, hermano. Porque Adán y Eva tenían el poder del Creador,
de poblar la tierra. Entonces, después de Adán y Eva venimos nosotros entre otros, muchos más a los que el demonio no deja de influenciarlos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Ustedes creen que está esperando que nosotros salgamos del templo para influenciarnos? Hermano, nos está influenciando aquí. Está pensando en nosotros aquí. ¿Cómo nos va a hacer caer cuando caigamos? Pero veamos algunas facetas de este influenciador maligno, por cierto, para separarnos de Dios. Mira con quién se atrevió, con Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Si eres el Hijo del Hombre, di que estas piedras, después de 40 días de hambre, ¿debe haber tenido hambre ese hombre llamado Jesús? Debe haber tenido hambre. ¿Pero necesitaba Jesús mostrarle que Él era el Hijo de Dios? No. Fue más allá todavía. Lo llevó a un lugar y le dijo, escrito está, mandará a sus ángeles a que te cuiden para que tu pie no tropiece. ¿Ustedes creen que el maligno se la sigue trayendo con nosotros? ¿Ustedes qué piensan, no? Ahora déjenme hacerle una pregunta. En los últimos días de Jesús, hombre, ¿él tenía cuántos discípulos? 12. ¿A cuántos creen ustedes que influenció el maligno? La sordera sigue. ¿A cuántos? A todos, hermano. A todos. Ahora, la pregunta es, ¿con cuántos tuvo éxito? No, perdón, no se confundan. Los influenció a los 12, ¿con cuántos tuvo éxito? ¿Acepto ofertas? Con 11. Uno solo llegó a la cruz. Con ese no pudo. Pero con los otros 11, ya sabemos, uno lo vendió, otro lo negó y los otros 9 se desaparecieron. ¿Cierto o no? Ok. Entonces la sutileza del demonio para influenciar en nuestra vida, en nuestro comportamiento y alejarnos de la voluntad o la obediencia a Dios es permanente, hermano. Y es sutil. No siempre es como un león rugiente. ¿Estamos? Entonces, si yo les sugiero que empiecen a pensar en una persona a la que quieran influir en lo que queda de este año, ¿van a parecer león rugiente? ¿Lo van a hacer de esa manera? Lo vamos a hacer a la manera del demonio, hermano, sutilmente. Comentábamos en la escuela bíblica de la congregación donde yo me congrego el miércoles, y decían, ¿cómo nos comportamos los cristianos cuando llega un trabajador nuevo a la empresa donde trabajamos? Porque a ese hay que predicarle también el evangelio, ¿cierto o no? Entonces vamos, lo saludamos y decimos, mira, te invito a mi escuela bíblica. No, hermano. Eso no produce influencia. Distinto es si llegas y lo saludas y le dices, bienvenido, este es mi nombre y estoy a tu disposición si me necesitas. Entonces, la influencia, es decir, esa capacidad para que otras personas hagan, piensen o digan como yo, hay que aprender a usar. Y este es el reto. La manera en que Jesús nos enseñó a influenciar a las demás personas está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los versos 13 y 14. Y si lo tienen por ahí, lo leemos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para ser echada, hollada y hollada por los hombres, dice. Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y entonces la pregunta es, hoy día,
Si el propósito después de este servicio fuera pensar en influenciar en una persona en lo que queda de este año, ¿cómo la vamos a sazonar? Es decir, ¿cómo yo puedo ser sazón en mi casa? Aquí está mi esposa y créanme, no es fácil. Estoy en evidencia, ¿no? ¿O no? Y a veces con nuestros hijos. Todos los hijos le dicen, papá, papito lindo. En mi época le decíamos papito lindo porque queríamos dinero para ir al cine, pero no para otra cosa, ¿no? Hoy día ya ni hay que ir al cine, ¿no? ¿Cómo podemos influenciar en nuestros compañeros de trabajo? No los que están recién llegados, en los que ya llevan tiempo trabajando conmigo y que ya saben por dónde cojeo. ¿Cómo yo puedo ser influencia con mis hermanos en mi congregación? ¿O cómo yo puedo ser influencia en otras actividades en las que yo tengo una relación humana? Es decir, ¿cómo yo puedo ser influencia con mis vecinos? El vecino de mi izquierda, frente a la casa, es un rubio, ni que niegue que es americano, ¿no? Hace poco que llegó, lo más que hemos podido es saludarnos así porque él es americano, ¿no? Pero las veces que mi perrita se ha arrancado para allá, por lo menos nos hemos podido saludar, ¿no? Pero ¿cuántas veces conocemos de hermanos que tienen problemas con los vecinos? Que le usan el estacionamiento, le echan el perro a que le ensucie el jardín y cuántas cosas. ¿Cierto o no? Con la vecina del otro lado tenemos bastantes dificultades. Hasta que las hojas del árbol nuestro le molestan a ella y lo manifiesta. Hermano, ¿cómo eres de influencia con tus vecinos? Es decir, ¿cómo te comportan? Nosotros alquilamos ahí hace poco más de 2 años la casa donde estamos. Y el año pasado vino a visitarnos la dueña que vive en otro estado y tuvo la oportunidad de conversar con vecinos nuestros, que fueron vecinos de ella antes. Y se llevó la impresión de que todos le habían hablado bien de nosotros. ¿Eso es bueno o no? ¿Siempre hablan bien de nosotros? No, hermano, lo más fácil es hablar mal. Y yo le decía al pastor, aquí el pastor estaba en una reunión ante las 11, me dijo, y yo dije, pastor, no se preocupe que ha llegado tarde, yo igual voy a hablar mal de usted. La primera vez que dije eso, lo dije con el pastor Julián, y todo el mundo lo mira extrañado. ¿Es raro que te hablen mal de otra persona? No, hermano, es la costumbre. Entonces, si alguien te dice que yo hable mal de ellos, ya me había advertido. Tranquilo, no pasa nada, ¿no? Miren, la sal sirve ¿para qué? Para el sabor, ¿para qué más? Para preservar ¿qué de qué? Para preservar todo de la corrosión, de lo malo. Para evitar que se corrompa un pernil de cerdo, lo ponen en sal. Y al cabo de un tiempo sale aquí un jamón serrano delicioso, hermano. ¿Cierto o no? Los que conocen. Entonces, la sal de la que hablaba Jesús era para que sus discípulos fueran los que evitaran la corrosión de la sociedad. Hoy día ese nombre cambió, es un nombre mucho más elegante, se usa mucho más a nivel mundial y se le llama corrupción. ¿Han oído hablar de eso? ¿Conocen de alguien que sea corrupto? Si hasta la palabra es bonita, hermano. Entonces, ¿cómo evitar? Y créanme, no estoy hablando de los políticos solamente. Estoy hablando del trabajador que va a cobrar 8 horas, pero que 2 de ellas las trabaja a media velocidad. Eso es corrupción, hermano. ¿Cierto o no? Oh. ¿Por qué se ríen? ¿Conocen a alguien así? Y si alguien llega al trabajo los primeros 3 meses, yo viví en Venezuela unos cuantos años y la experiencia ya es que contratan a un trabajador, por 3 meses está en sentido de prueba y entonces esos 3 meses son espectaculares de cualquier trabajador. ¿Por qué?
porque está esperando que pasen para que le den permanencia en el trabajo. ¿Ok? En otras partes en menos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede después de esos 3 meses? Ya pasa a ser de la mayoría de los trabajadores. Entonces, si alguien está trabajando adecuadamente, los del lado le van a decir, no te apures tanto, si te van a pagar lo mismo. Ahora, si tú haces más, a mí me van a exigir que haga más, así que tranquilo. Eso es corrupción, hermano. Un cristiano debe trabajar para que eso no sea así. ¿Les parece cierto? ¿Es tan difícil ser sazonador? Y en la casa, hermano. ¿Quién grita más en la casa? No me digan que el perro. No. ¿Quién grita más en la casa? Si a veces yo soy el único que vive casado en una casa con familia, algunos de ustedes también. Yo también. Y hermanos, ¿algunos de ustedes ven el partido? Yo escuché hablar aquí a alguien del Barcelona, de los partidos de fútbol. ¿Alguno de ustedes sigue algún partido de fútbol? Miren, ¿por qué el entrenador le grita a sus jugadores cuando están jugando el partido de fútbol? ¿Por qué? Porque él está aquí fuera de la cancha y el jugador está allá. ¡Hey! Ya sabemos lo que sigue, ¿no? ¿Por qué le grita? Porque está lejos. ¿Cierto o no? Porque si lo tuviera aquí al lado, ¿ustedes por qué se gritan los matrimonios? Están los dos en la sala, o los dos en la cocina, o los dos en el cuarto, y se están gritando. Perdón, ¿estoy exagerando? ¿Estoy contando una anécdota que es de otra parte? El pastor me dijo que ustedes eran tan humanos como yo, o sea, no. ¿Por qué se gritan? Cuando yo hago consejería matrimonial, les digo a los matrimonios lo que yo he aprendido en mi experiencia de casado, obviamente, y de consejero también. Los primeros tiempos de la pareja, antes de casarse, él habla y ella escucha. Recién casados es ella la que habla y él escucha. Y de 6 meses en adelante los dos gritan y los vecinos escuchan. ¿Estoy exagerando? ¿Por qué se gritan, hermano? Por la misma razón que el entrenador le grita a sus jugadores. Porque están lejos. Pero están en la sala los dos. Sí, pero están lejos de aquí. De aquí. Entonces, ¿cómo vamos a influir en las demás personas? A gritos. Y el papá que tiene un hijo de 18 años y que le dice, siéntate aquí que voy a conversar contigo, suavemente. El hijo que le dice, ¿otra vez la cantaleta? ¿Han escuchado eso? O simplemente le dice, no quiero hablar de eso. Entonces el padre le grita y le dice, te sientas ahí y me escucha porque yo soy tu padre. ¿Así es nuestro Padre Dios con nosotros? No, hermano. Si tenemos la mejor recompensa si somos obedientes a Dios, ¿cuál es la mejor recompensa? No es por esta vida. Pablo dice que si el cristiano fuera cristiano por esta vida, seríamos miserables, ¿no? Es por la vida eterna. Ok, ya nos hemos ubicado en de qué manera Jesús quiere que nosotros seamos influencia. Uno es sazonar. Y sazonar hoy día, ¿cómo se hace? Se hace, hermanos, con una vida santa. ¿Lo dije bien? ¿Qué escucharon que dije? ¿Es posible ser santos? Lo primero que tenemos que establecer es que nosotros no estamos aquí porque nosotros ya hayamos querido. Jesús le dice a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Entonces Pedro dice,
Si el que los llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos como el que nos llamó. ¿Y es fácil ser santo hoy día? El mundo tiene hoy tantas comodidades que nos asombramos, hermano. Miren esto. Ya ni siquiera hay estos tambores de batería que hay en mi congregación. Mire eso. Todo es electrónico. Y el celular ya no es un celular, no es un aparato para hablar por teléfono, es una computadora. El mundo tiene tantas comodidades, porque esos son comodidades, ¿cierto? Pero no tiene más felicidad si está lejos de Dios. Entonces, como cristianos, ¿cómo hacemos para que los demás se acerquen a Dios si yo no estoy cerca de Dios? Es decir, y cerca de Dios, no es que yo estoy cerca, yo vivo al lado de la iglesia, no, es que yo tengo a Dios aquí en mi corazón, hermano. Y los demás tienen que aprender a ver a Cristo en mi corazón. ¿Cómo se muestra Cristo? Con mi comportamiento, cómo yo trabajo, cómo yo hablo, cómo yo... Eso produce influencia. Porque yo he escuchado, les voy a contar esto, lo he escuchado en algunas partes, por favor, no tiene nada que ver con ustedes, ¿no? Yo he escuchado de gente que dice, para ser cristiano como ese. ¿Lo han escuchado? Sí. Yo sé que no pasa eso en esta congregación, pero en algunas otras donde yo he estado sí ha pasado, ¿no? Para ser cristiano como ese. Ese cristiano con ese comportamiento está influenciando, aunque él no esté consciente de la influencia que está produciendo. Bien, otra manera de influenciar en las demás personas es tener el corazón de Cristo. Algunos teólogos dicen el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, mire, es como cuando están, y él dice, esta muchedumbre hace 3 días que me siguen y deben tener hambre. Es tener esa sensibilidad y esa empatía para ponernos en el lugar de los demás y buscar una salida. Y Cristo la buscó, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Le dijo a los apóstoles, ¿cómo le han de comer a toda esta gente? Y los apóstoles tenían la respuesta que tendríamos nosotros. ¿Qué le dijeron? Ni con 300 denarios le vamos a comer a toda esta gente, ¿no? Mejor devuélvelos a su casa, ¿para qué? Y además, si estuvieran los 300 denarios, que era un montón de dinero, ¿dónde vamos a comprar tanta comida? ¿Y quién la va a ir a buscar? Si la camioneta está en el taller desde la semana pasada. Hermanos, porque Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y nosotros cuando hablamos de la alimentación que Jesús hace a los 5,000 personas, lo leemos, pero no meditamos en ello. ¿Cuántas veces has estado en un lugar donde hay 200 personas o 1,000 personas? ¿Cómo atienden a 1,000 personas 12? Ni se diga 5,000, ¿no? Y Jesús lo hace todo ordenadito, porque Dios es un Dios de orden. Siéntenlos o háganlos sentarse, aunque sea en el césped, ¿no? Ahora, ¿quiénes repartieron comida para 5,000? Los 12. Él iba dando, ¿qué era lo que daba? Dos pescados y 5 panes. ¿Tú te imaginas? Imagínate los 5,000 en filas de a 100. ¿Cuántas filas tienen que ser? Y te dan a ti, y tú le tienes que repartir a estos 50 para allá. Nosotros al estilo nuestro, ¿no es cierto? El de allá dice, ¡hey, no me va a olvidar a mí! No. Sí, irá a alcanzar para tantos. Hermanos, ¿cuál es la confianza que tenemos en Dios? ¿Cuánto creemos en Dios? ¿Cuánta es nuestra fe hoy día? ¿Y cómo manifestamos nuestra fe? Porque el cristiano con fe es influencia a todo el mundo, a todo el resto, hermano.
El propio Jesús, y eso está en el Evangelio de Lucas, él dice, cuando sea la venida del hombre, ¿habrá suficiente fe en el mundo? Eso está al final de la parábola que habla de la mujer que es mal atendida por un juez injusto, ¿no? ¿Hoy día hay suficiente fe en nosotros, hermano? Porque nosotros, han notado que soy inmigrante como ustedes, ¿no? ¿Sí? Ok. Pero no soy tan diferente, ¿no? Yo tengo la mala costumbre de decirle a la gente que seamos muy realistas cuando decimos dónde vivimos. ¿Ok? ¿Dónde viven ustedes? No me digan ni la casa, ni la ciudad, ni el barrio, ni el condado. No. Todos nosotros vivimos en Esclavos Unidos. ¿Lo dije bien? Ok. Y le dices a una persona, te invito a la escuela bíblica del miércoles en la noche. Tengo que trabajar. Pues los esclavos trabajan el miércoles en la noche. O vamos al servicio el domingo. Tengo que trabajar. Porque los esclavos trabajan el domingo también. Y somos más esclavos del... Vivimos para trabajar más que trabajar para vivir. ¿Estamos? La única diferencia de ahora respecto de la vida antes de Lincoln es que ahora es voluntaria. A nosotros no nos fueron a buscar a la casa, ni nos trajeron amarrados para que fuéramos. Nosotros vinimos. ¿Estamos? Entonces el cristiano que viene aquí a vivir no puede dejar de abandonar a Dios, hermano. Primero porque Dios lo trajo aquí. Y algún propósito tiene Dios con nuestra vida aquí. Y tenemos que estar pendientes porque en la manera que vivimos como cristianos estamos influenciando. Yo no vine aquí porque sea un desgraciado. Cuidado, ¿ok? Y ya no tenga nada más a dónde ir. Y créanme, yo salí de Chile, yo nací en Chile. Y vine aquí a este estado, hice una escala primero en Venezuela de 12 años, sí, tremenda escala, ¿no? Después hice otra escala en Puerto Rico, ahí me quedé 20 años. Aquí ya llevamos, ¿cuánto? Un infierno, ok. Porque como quiera, Puerto Rico es el Caribe, ¿no? Ok. Pero también hay que trabajar en Puerto Rico, si quieres vivir, ¿no? Aquí llevamos 14 años y de pronto alguien me preguntó, ¿y algo más? Bueno, de aquí será para Alaska, ¿no? Pero donde Dios te quiera poner, hermanos, es que Él tiene un propósito de tu vida o para tu vida. Entonces, somos una influencia para los demás cuando nos dejamos llevar por ese Dios en el que creemos. ¿Cuánta es nuestra fe? O yo creo que llegué aquí por casualidad porque no había más. ¿Estamos? Ok. Y cada uno tiene sus propias razones. No voy a comentar de esa. Después nos reímos en otra oportunidad. Tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es ese carácter compasivo, pero además es un carácter de un comprometido porque sabe que el final de sus días van a terminar entregando hasta la última gota de su sangre por el propósito de su Padre. Y como le dijo él a sus discípulos que fueron a comprar comida mientras él se comunicaba con la mujer samaritana, le dijo, mi comida es ¿qué? Es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, en Esclavos Unidos, sí. Otra característica que tiene que tener el cristiano para influenciar en las demás personas, hoy son las 2, ¿qué? No sé, la 1. Me dijo hasta las 3 de la tarde el pastor, ¿está bien? Ok. ¿Y ustedes dicen amén? No. Eso es demasiada influencia, hermano, ¿no? ¿Okay? Hermanos, es que vivamos como vivían los primeros cristianos. La iglesia primitiva es un ejemplo de ese cristianismo que hoy día hace falta. No tenían templos como estos.
con aire acondicionado, con esta iluminación, con este... Se reunían en las casas. Y además de eso se tenían que reunir escondidos. Porque los primeros cristianos fueron no solamente perseguidos por los romanos, sino hasta por los judíos, del sumo sacerdote para abajo. ¿Cierto o no? Y eran unidos. Y si leen en el libro de los Hechos, esta cita está en Hechos 2, 42 al 46. Hechos 2, 42 al 46. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. En mi congregación, la escuela bíblica es los días miércoles y es con café, con galletas, de pronto con tamales o con pozole. Es sabroso, los invito. Es con traje también, ¿no? ¿Se entiende lo que es el traje? No, no es este, ¿no? Y cuando a mí me toca dirigir la escuela bíblica, yo les digo, yo no cambiaría esta escuela bíblica por ninguna otra. Porque aquí compartimos la mesa, compartimos el café, compartimos como hermanos que a veces ni siquiera en la casa lo hacemos bien. Estamos. Entonces, hermanos, aprender a recuperar esa capacidad de unidad que como quiera es una oración que Jesús le hace al Padre. Eso está en el capítulo 17 de Juan, no lo busquen, que dice, Padre, yo te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Y nosotros somos, ya los digo, tuve una reunión con algunos, hice una pregunta una vez y después le comentaba a los más cercanos, le dije, la única persona que contestó bien la pregunta era un católico. Dice, ¿un católico? Mi esposa tuvo un accidente hace poco más de 2 años, se cayó y estuvo muy grave. Tiene una pierna con clavos adentro, no sé cómo es la cosa, ¿no? Y una de las familias que más nos ayudó son católicos. Iban a la casa a atenderla hasta bañarla, ¿no? Eso es influencia, hermano. Eso es ser cristiano. Eso es ser unidos. ¿No somos todos hijos del mismo Padre? ¿O no? ¿Porque tu papá era más guapo que el mío? ¿Qué? ¿O que el tuyo? Hermano, miren, esta cita está en Juan, se la mencioné, está en Juan 17, dice, para que todos sean unos como tú y yo, Padre, seamos uno. Ok. Otra característica que debe tener el cristiano de hoy para ser un influencer, tiene que ser un misionero, hermano. Y cuando estoy hablando de misionero, no estoy hablando de que tenga que dejar tu casa e irte al África o a algún país del Asia. No, no. Tienes que aprender a que el Evangelio de Mateo termina diciendo Jesús, ir a ser discípulos ¿a qué? A todas las naciones. ¿Y hacer qué después de eso? Bautizarlo. ¿Y después de eso? Y enseñarles a que hagan todas las cosas que yo les he mandado. Pero si tú no lo haces, hermano, ¿qué vas a enseñar? Y a veces creemos con que hay que hablarle del Evangelio, incluso llevarlo a la iglesia, presentárselo al pastor y yo ya cumplí. Estás empezando a cumplir, porque ahora tienes que enseñarle a él qué fue lo que Jesús nos enseñó a hacer y cómo nos enseñó a vivir. Entonces, la unidad de la vida del cristiano, no es que yo soy cristiano cuando vengo aquí es facilito. Nada más con la alabanza nos emocionamos todos. No, el cristiano es allá, hermano. Y voy a llegar al último aspecto que quiero comentar en esta oportunidad, antes de las 3 de la tarde. Tenemos que aprender a vivir con el corazón limpio, hermano. ¿La Biblia tiene cuántos mandatos?
Los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos, y si tú crees que es mucho... ¿Saben cuántas ordenanzas tenía el pueblo judío? Creo que todavía las tiene. 613. O sea, le agregaron a los 10 mandamientos el resto. Hermanos, vean. Jesús hace la vida del cristiano tan simple que dice toda la ley y los profetas en estos 2 mandamientos. Y nosotros nos hacemos, ¿qué tengo que hacer? Pues ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el tipo es el que le presté y no me paga, también es mi prójimo. Créeme, es tu prójimo también. Y si me va a pedir de nuevo, le presto. Este es problema tuyo, ¿no? Pero ese sigue siendo tu prójimo, hermano. ¿O no? Ahora ve, aquí en la Biblia hay mandamientos. Esos 2 son más que suficientes. Pero en la Biblia hay una manera de vivir que es una opción. La conocemos como las bienaventuranzas. ¿Han oído hablar de las bienaventuranzas? Bueno, vamos a mencionar una. Jesús dice felices o bienaventurados, como ustedes quieran. Vamos a usar la palabra felices, que es más común, más rutinaria, la usamos con más frecuencia. Felices los de limpio corazón. Es decir, no te está mandando que seas de corazón limpio. Te está diciendo que si tienes el corazón limpio puedes ser feliz. Y además te da una recompensa. ¿Por qué? Porque los de corazón limpio verán a Dios, hermano. Pero ¿cuál es el Dios que yo quiero ver? Un viejito de barba larga, sentado allá en un trono, con un cetro grande y rodeado de ángeles. No, hermano. Yo tengo que aprender a ver a Dios en el rostro de mis hermanos. Aunque algunos no sean del color de mi piel, ni sean tan guapos como yo. Son mis hermanos. Pero tengo que aprender a ver a Dios en mi vida, hermanos. ¿Alguno de ustedes ha estado cercano a la muerte? ¿Qué propósito tiene Dios? Yo volé una vez desde Maracaibo, en el estado Zulia, a la isla de Margarita, por la mar, y al avión no le salió el tren de aterrizaje. ¿Y qué ustedes creen que pasó ahí? Todavía me acuerdo de la chillada, hermano. Y yo creo que yo también me tengo que haber compungido. Yo soy ser humano como ustedes. Y uno en ese momento dije, wow, ¿de qué no me despedí? No me había despedido nadie, por supuesto, porque yo se suponía que iba, hacía mi trabajo y volvía, ¿no? Estaba en el mar también, a punto de. Aprender a ver a Dios, hermano, es la gracia diaria. Hoy día desperté. Y le comentaba a mi esposa que estuve leyendo un artículo en la internet que decía, si una persona llega a los 80 años y puede hacer estas 3 cosas, dele gracias, no decía dele gracias a Dios, pero siéntase feliz, decía. Una de las 3 cosas era que podía levantarse, vestirse solo y prepararse un café. A los 80 años, hermano, yo me levanto solo, me visto solo y le preparo café a mi esposa. Todos los días. Que me deje de mentiroso. Ni te atrevas. Pero decía 2 cosas más. Decía, si tú puedes a los 80 años leer algo de un libro y comentarlo o acordarte de algo positivo que ha pasado en tu vida, ya tenías 2. Bueno, yo estudio y doy clases en una universidad cristiana. Y tengo 82. El ojo, ¿cómo les quedó el ojo? Y la tercera decía, si tú puedes disfrutar de buen humor.
¿Les parezco muy serio? Disfrútate la vida, hermano. Todo es que experimentar la gracia de Dios es sentirte feliz de eso. El cristiano no debe ser una persona que ama, sino que vive alegremente porque ama, porque tiene la capacidad de amar. ¿Ustedes no han visto la cara de un amargado que no ama? Tener el corazón limpio, hermano, no es un mandamiento, es una opción. Tú decides qué clase de corazón quieres tener. Desearle bien a las demás personas. Eso es tener el corazón limpio. Pero hay una característica que a mí, y me duele porque pues yo he pasado por varias y a veces he prestado y no me han pagado y después me vuelven a pedir prestado y digo, ay Dios, mira. El corazón limpio es un corazón perdonador. ¿Qué es un corazón perdonador? ¿Qué conocemos de Dios? Dios dice, te perdono todos tus pecados. ¿Y qué hago con ellos? ¿Qué hace Dios? Los tira al fondo del mar para decirte que se olvida de ellos. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un curso de buceo para ir a buscar los pecados. ¿Me habrá perdonado esta? ¿Y me habrá perdonado la otra? Hermano, te perdonó o no te perdonó, pero tienes que tener la fe suficiente para que cuando Dios te dice te perdono, obviamente, después del proceso de arrepentimiento, ¿no? Pero tus pecados al fondo del mar se acabó, hermanos. Ahora nosotros no, a mí el que me la hace me la paga. O me la hace una vez y la próxima no me quiero comprar una camioneta grande, quiero comprarme un tractor. Para que cuando se me cruce no, ya ni un tractor me sirve, un tanque necesito ahora, hermano, para aplastarlo, ¿no? Y les voy a decir algo que es importante respecto al perdón. El perdón no consiste en, nos juntamos para aclarar las cosas y nos pedimos perdón. Pues qué bien. Pero no han dicho que se dieron perdón, que es otra cosa, ¿no? Y entonces, el perdón es aprender a vivir, hermanos, libre de la carga que significa el odio, el rencor, el deseo de venganza y cualquiera de esas maravillas que el demonio ha puesto en nuestro corazón. Perdonar, ¿lo quieren en español? ¿Sí? ¿Seguro? Siéntense bien entonces. Perdonar es un buen negocio. ¿Habían escuchado eso antes? Es un buen negocio, hermano. Mira los beneficios de perdonar. El primero, ¿cómo vive una persona con rencor, rencorosa? No come bien, no duerme bien, no vive bien, no disfruta bien, anda con la cara larga siempre, ¿cierto o no? Y eso produce enfermedades físicas, además de las emocionales. Entonces, perdonar es liberarte de todo eso. Perdonar es vivir sano o mucho más sano que el resto del mundo. Mi doctor de cabecera me dice, pero ni colesterol, ni presión alta, ni triglicéridos, ni diabetes. Ninguna de esas cosas tengo yo, hermano. Qué raro. Yo digo, el único problema es que yo no vivo como el resto de la gente que dice, los años pasan, los años no pasan, los míos no han pasado, se han quedado conmigo. Ya. Y los de ustedes se van acá. Acompáñenla. Ok, gracias. No es que se haya enojado conmigo, de todas maneras me va a regañar afuera, ¿no? Mire, hermanos. Es un buen negocio perdonar. Esa es una razón. Pero la otra razón tiene que ver con esto. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar siempre las que tú hagas?
sigue mi sordera. ¿Sí? Ahora, si te pregunto, ¿cuánto te va a perdonar Dios a ti? ¿Siempre? ¿Qué más está de acuerdo con la pastora? Hermano, Dios te va a perdonar de acuerdo con la medida que tú le des a Él. Y si no, lean el Evangelio de Mateo, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Perdona mis deudas como yo perdono. Entonces, si tú perdonas, es un buen negocio, ¿no? ¿Y qué importa si te dicen, bobo, te la hicieron otra vez? No importa. Yo estoy sembrando para que cuando yo necesite el perdón de Dios, Dios me lo dé, ¿no? Porque ese es... Entonces el cristiano, para ser una persona de influencia en otras personas, vamos a ir haciendo un recuento. Mire, ¿cómo se tiene un corazón limpio, hermano? Primero hace falta orar. La oración es el camino. Y recordar que es un buen negocio. Es una buena inversión porque invertimos, miren, la persona que guarda odiosidades o deseo de venganza contra otra, es como aquella que se toma un frasco de veneno y quiere que se muera el otro. Te estás envenenando tú, hermano. Y eso es terrible. Y el peso que eso produce. Entonces, para terminar, ¿cómo vamos a hacer en lo que queda de este año para influenciar en una persona? Vivir santamente. Tener el carácter de Cristo. Vivir en unidad y procurar la unidad. Miren, piensen en esta otra llamada bienaventuranza, ¿no es cierto? La que dice, felices los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, cada vez que tú aportas algo de paz en cualquier ambiente que esté en conflicto, estás actuando como hijo de Dios. Y conocemos gente que es como los aguafiestas, ¿no es cierto? Donde llegue, ¿de qué se trata esto para oponerme? Y cuando ven una discusión de Dios, di lo tuyo, yo estoy de acuerdo. No, ustedes sigan peleando, que yo no me quiero meter en esto. Bueno, tenemos que aprender a aportar el corazón pacificador de Dios para que podamos ser llamados hijos suyos. ¿Estamos? ¿Cuántos días quedan de diciembre? 8. Y no importa, hermanos. No importa si la persona hasta aquí, hasta el 31 de diciembre todavía la está trabajando. No importa. Lo que importa es que tú trabajes con tu propio corazón. Yo quiero aprender a tener un corazón limpio porque eso me da a mí la felicidad del cristiano que sabe que si lo que queda de este año es llamado, ¿a dónde va a ir? Y vienen unos días, hermanos, en los que, sobre todo los que somos inmigrantes, ¿no? Que tenemos familia en otro lugar. Tengo hijos, nietos y bisnietos en Chile, hermanos, sobrinos, etcétera, ¿no? Y me imagino que la mayoría de ustedes tienen familiares lejos de aquí. Aprendamos a vivir en el espíritu, hermano. El pensamiento de salud y felicidad para ellos como para el que está al lado de nosotros. Pero como a veces con el que está al lado nos tratamos a patadas, imagínate con los que están lejos. Qué bueno que están lejos, ¿no? Aprender a confiar en que Dios está en control de nuestra vida. Y que algún propósito tiene Dios con nosotros en lo que queda de este año y en los años siguientes, que yo les deseo que sean muchos. Yo le decía a mi doctor el jueves que tuve cita con él, a mí me quedan 38 más todavía. 38 años. ¿Y eso por qué? Me dice, pues para los 120 por lo menos. ¿Alguno de ustedes espera vivir 120 años? No levanten la mano, por favor. Si con los 30 que llevo ya no doy más. A ver.
Los voy a invitar a que se pongan en pie y vamos a hacer una pequeña oración.